Tengan todos ustedes, es una enorme bendición poder estar aquí en esta noche tan preciosa que Dios nos permite tener a cada uno de nosotros. Podemos tomar asiento y le voy a pedir que por favor podamos ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahí. Apocalipsis capítulo 6. Versículo del 9 al 17. Vamos a estar ahí en esa porción bíblica. Nosotros estamos viendo esta serie de Apocalipsis y pues vamos a continuar un poquito. Estuvimos haciendo una pausa y hoy vamos a continuar y ya luego obviamente el pastor seguirá con lo que sigue en el capítulo 7, que pues son los 144,000 y ahí va y ahí sigue el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver el quinto y el sexto sello, entonces para que usted lo tome en cuenta. Vamos a leerlo antifonalmente del capítulo 6, el versículo 9 al versículo 17. ¿Está bien? Leemos capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que se descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se contemplara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudía por un fuerte viento. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dios Padre Celestial, te doy gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad, por lo bueno y fiel que usted es con cada uno de nosotros. Permítenos, Dios, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Señor, transfórmanos por medio de tu palabra, ayúdanos a examinar nuestros corazones y a poder entender si hay camino de perversidad, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por su amor para con nosotros, gracias por su palabra, gracias porque podemos estar aquí y exaltar y glorificar tu nombre. Toda la gloria y honra sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 9, el mensaje tiene un título demasiado sencillo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Así se titula el mensaje. Y lo dividimos en varios puntos. Punto número 1, el valor de tu testimonio. El valor de tu testimonio. Dice el versículo 9 del capítulo 6, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hermanos, aquí notamos algo importante. El grito de todos los mártires de la verdad de Dios
no simplemente creyentes perseguidos por el próximo líder mundial, el primer jinete que aparece en Apocalipsis capítulo 6, del versículo 1 y 2, en el primer sello, y ahí lo podemos leer. Unos versículos anteriores dice el capítulo 6, versículo 1 y 2, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¡Cuánta fidelidad! ¡Cuán grande es el valor de este testimonio! Aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Hermanos, el valor de tu testimonio es grande y es crucial en tu vida y en mi vida. Por eso el versículo 9 del capítulo 6 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. El testimonio que ellos tenían. Mateo capítulo 24, el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estos mártires que se habla en el capítulo 6, el versículo 9, estos mártires en el periodo de la tribulación perseveraron hasta el fin. No se dieron y no se adaptaron a las cosas del mundo. Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos mártires no se adaptaron, no se conformaron a ese siglo. Y usted y yo de la misma forma no debemos adaptarnos a ese siglo, a este siglo. Tu testimonio se forja por medio de tus convicciones. Entre más grande y sólidas sean tus convicciones, más fuerte y firme será tu fe y tu testimonio será notorio para todos aquellos que te rodean. Para todos aquellos que te rodean. No te conformes. No nos conformemos a este mundo. No te conformes a lo temporal. Esto, hermanos, es evidente. Fueron muertos por causa de Cristo y su palabra. Eso es lo que dice el versículo 9. Eso es lo que vemos en el quinto sello cuando fue abierto. Vemos a estos mártires clamando a Dios. Ellos amaban más a Dios que a todas las cosas de este mundo. Fueron muertos porque tomaron la convicción de no contaminar sus vidas y de glorificar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Eso es lo que ellos buscaban. Ellos tenían puesta su mirada en lo eterno. En lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Estos mártires durante la tribulación tenían su mirada puesta en Dios, y por eso es que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Ellos tenían su mirada puesta en Dios. No estimaban preciosa su vida como cosa a que aferrarse, dice el libro de Hechos, capítulo 20, el versículo 24. Hechos 20:24. Pablo lo dijo. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Vemos aquí a estos hermanos, por así
siendo martirizados por causa de la palabra de Dios y por su testimonio. Y sigue diciendo el versículo 10 del capítulo 6. Todavía seguimos en el quinto sello. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas almas en el cielo clamaron por venganza. Eso es lo que leemos aquí. Estaban clamando por venganza. ¿No juzgas y vengas nuestra sangre? Normalmente no pensamos que el pueblo de Dios clame por venganza, pero aquí hicieron su clamor a Dios y dejaron el asunto en las manos de Dios. Cuando el pueblo de Dios sea perseguido, Dios los ayudará. No está mal que el pueblo de Dios le pida que haga lo que prometió hacer, y fue defenderles. Dios prometió defenderles. Es como de la misma manera que la sangre de Abel clamó desde la tierra pidiendo venganza. Génesis 4:10, vamos a Génesis capítulo 4, el versículo 10. Génesis capítulo 4, versículo 10. Génesis 4:10 dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Como lo hizo la sangre de los asesinatos no vengados en la tierra de Israel, que lo vemos en Números, capítulo 35, verso 33. Vamos a ir más adelante a Números, capítulo 35, verso 33. Números capítulo 35, versículo 33 dice: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Qué contraste, ¿no? Estos mártires son peregrinos muertos por la causa de Cristo. Y claman por venganza contra aquellos que moran en la tierra y se han vuelto de lo justo y de lo verdadero. Se han vuelto de lo justo y lo verdadero. Y sigue diciendo, versículo 11 del capítulo 6, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se contemplara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, tu fidelidad el día de hoy será la vestidura más elegante cuando Cristo venga por nosotros. Hermanos, notemos el texto. Dios les dice: descansen un poco de tiempo más. Todavía tenían que morir muchos más por su testimonio y por anunciar las buenas nuevas de salvación. Y después de esto, Dios juzgará la tierra con furor. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Debes de buscar todos los días el reino de Dios, su amor, su favor, su respaldo. Pero no lo encontrarás si verdaderamente no te has arrepentido de tus pecados. No lo encontrarás si no le entregas todo a Dios. Hermanos, es la forma en la que vivas lo que hace un mártir del Evangelio, nuestro Salvador. No es en la forma como mueras. Es la forma en que tu testimonio sale a la luz y es conocido por otros. ¿Cuál es el valor de su testimonio? No te hace ser mártir morir por Cristo,
Lo que te hace mártir es vivir por Cristo, pero vivir de la forma correcta por tu Salvador. Eso es lo que nos hace mártires. Cuando nosotros obedecemos a Dios antes que cualquier cosa, y cuando ponemos a Dios de primer lugar antes que cualquier cosa, ahí es donde encontramos el valor de nuestro testimonio. Y vemos luego en el versículo 12 un mundo conmovido. Ese es el punto número 2. Un mundo conmovido. Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Ese tela de silicio es como una tela de angustia o una tela que se ponía en un duelo profundo. Y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Pasamos de una parte, por así decirlo, celestial, en donde los mártires están debajo del trono, clamando a Dios por venganza, y pasamos ahora a la parte terrenal, el sexto sello. Aquí es donde se castiga totalmente la tierra. Y vemos esto claramente en el versículo 12. En la Biblia, los disturbios celestiales a menudo están relacionados con la venida de Cristo. En Isaías, en Jeremías, Ezequiel, Joel, Sofonías y el mismo Jesús describieron tales cosas. Vamos a Joel, capítulo 2, el versículo 10. Joel, capítulo 2, versículo 10. Joel, capítulo 2, versículo 10 y 11. ¿Estamos ahí? Joel capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice así: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Toda la tierra será destruida. Habrá un caos total en todo y se notarán grandemente cómo todo lo que vemos caerá fácilmente por el poder de Cristo. El mundo entero será conmovido por el inmenso poder de Dios. ¿Y quién, dice el libro de Joel, podrá soportarlo? Hermanos, solamente aquellos que verdaderamente tienen una relación con Dios podrán soportarlo. Solamente aquellos que buscan a Dios y que lo tienen en el centro y que lo aman con todo su corazón y que lo sirven, podrá soportarlo. Solo aquellos que verdaderamente tienen a Cristo como su Señor y Salvador podrán ser libres de la ira de Dios. Porque aquí el sexto sello es la ira de Dios. Y si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, eso es lo que te espera. La ira de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Su comunión con Dios, su tiempo con Dios. No es cuántas veces vengo a la iglesia, es cómo está mi relación con Dios. No es si soy casado, es cómo está mi relación con mi esposa, lo que define mi matrimonio. ¿Cómo está tu relación con Dios? Sigue diciendo el versículo 13 y 14.
como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudía por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Se removió de su lugar. El pasaje dice que el cielo se enrolló como un pergamino, como un papiro, y los montes se movieron de su lugar. Todo lo que el hombre considera sólido, el cielo, las montañas, todo lo que el hombre considera sólido, el dinero, el poder, la naturaleza, es vulnerable ante la voz del Creador que es Cristo Jesús. Esa es una de las cosas más fundamentales que debemos de comprender. Todas las cosas de este mundo son tan vulnerables a la voz de Dios, aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que es poderoso para destruirla y volverla a construir. Todo es vulnerable, hasta nosotros mismos somos vulnerables. De verdad que debemos absolutamente poner nuestra mirada en las cosas eternas y buscar cada día hacer tesoros en los cielos. Pues el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el sexto sello es un recordatorio de que si no estamos bien con Dios, debemos de arrepentirnos y buscar ir en pos de Cristo. Debemos de arrepentirnos y ir en pos de Cristo. Todo será removido. Lo único que no va a ser removido es nuestra relación con Dios. Esa va a permanecer para siempre. La relación con tu Salvador. Y mi pregunta aquí es, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Dios? Con tu Salvador, con aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, que no estimó su vida como preciosa o como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y murió en la cruz por usted y por mí. Y es muy fácil decirlo, sí, Cristo tomó forma de siervo y murió en la cruz. Pero entendamos que nosotros debíamos estar ahí. Y fue Cristo que tomó nuestro lugar. Fue Cristo nuestro sustituto. Por pura gracia y misericordia de Dios es que nosotros estamos aquí. No es porque nosotros seamos capaces de muchas cosas, que lo somos, pero es por la gracia y misericordia de Dios que nosotros seguimos vivos. Porque nos merecemos el infierno. Porque nos merecemos lo peor. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y sigue diciendo el versículo 15 del capítulo 6. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes. Reyes y poderosos, que antes se sentían como los dioses del universo, ahora piden a las piedras que los aplasten. Se esconden del Dios todopoderoso y soberano. Cuán triste es que prefieran la muerte antes que el arrepentimiento. Es la ira del amor de Dios, la ira del amor sacrificial, la que habiendo hecho lo máximo por nosotros y por nuestra salvación, nos dice como ninguna otra cosa la certeza con la que el mal espera su perdición a manos de Dios. Porque Dios es amor, pero Él es justo y Él es fuego consumidor. Y si Dios dice que juzgará, Él juzgará sin piedad alguna. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos nosotros hacer
¿Nos esconderíamos o intentaríamos escondernos de nuestro Dios? No podríamos tan siquiera escondernos de Dios, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. No lo lograríamos. No lograríamos escondernos de Dios. Tu dinero no te salvará de la ira de Dios. Tu posición tampoco te salvará de la ira de Dios. Nada en el mundo te salvará de la ira de Dios. Nada en la tierra podrá lograr hacer que la ira de Dios caiga. Simplemente debemos de ir a Cristo, el único mediador, sustentador y salvador. El único que nos puede librar de la ira de Dios. Si no tienes a Cristo, no podrás librarte de la terrible consecuencia de no hacerlo. Damas y caballeros, Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos con un prontitud de nuestros pecados y de entregarnos por completo a Cristo. Ven a Cristo si no eres salvo. Ven a Cristo y no te escondas. Ven a Cristo y serás libre de la ira de Dios. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién está sentado sobre el trono sino solamente Cristo? Escondednos sobre aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No podremos escondernos de la ira de Dios. Podemos jugar con Dios si queremos, pero no podremos escondernos de la ira de Dios. No podremos. No podremos. Y sigue diciendo el versículo 17: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Solo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo puede mirar su rostro sin terror. La ira del Cordero, hermanos, es terrible solo para quien rechazó su amor. Para el que cree, ese rostro no es un juez, sino un salvador. ¿Quién podrá sostenerse en pie, sino solo aquel que pone su mirada en su Salvador? Sino solo aquel que tiene a Cristo como su único mediador. Sino solo aquel que ama y obedece a su Señor. Sino solo aquel que verdaderamente entiende que Él es el único camino, la única verdad y el único que nos puede dar vida. Y que nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Cristo. ¿Quién podrá sostenerse en pie, aún en medio de la tribulación? Sino solo aquellos que por su testimonio son muertos, sino solo aquellos que por anunciar del evangelio les quitan la vida. Amados, está seguro que podrás estar firme en el juicio de Dios. Ni los grandes, ni los reyes, ni los poderosos, ni los libres que se esconden en cuevas.
que piden a Dios, quíteme la vida mejor antes que arrepentirme. ¿Es eso racional? ¿Estás seguro que podrás estar firme ante el gran juicio de Dios? ¿Estás seguro de su salvación? ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira de Dios? Dios nos ama con un amor eterno. Dice que Él retarda su venida para que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello concluye con una pregunta válida. ¿Quién es capaz de mantenerse en pie? Solo el creyente puede presentarse ante el gran juicio. Aquel que es justificado por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. 1. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual nos encontramos. Y sí, tal vez usted dice, Juan, pero la iglesia no va a pasar la tribulación ni la gran tribulación, porque esto ya aquí ya fue el rapto, capítulo 5. Pero podríamos nosotros estar aquí. Romanos capítulo 5, el versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Debemos perseverar hasta el fin. Debemos perseverar en Cristo. Y debemos testificar la gracia de Dios en la que estamos. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 12. Primera de Pedro 5, 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Hermanos, el creyente puede enfrentarse a esa gran ira de Dios porque Jesús ya lleva la ira que el creyente merecía. El creyente puede enfrentarse a esa gran ira de Dios porque Jesús ya lleva la ira que tú y yo merecíamos. Tú y yo merecíamos toda la ira de Dios. Y cuánta gracia encontramos en esos textos. Cuánta gracia encontramos aquí para un pobre pecador como nosotros. Cuánto amor, cuánta misericordia, que aún nosotros seguimos fallando y Dios nos sigue perdonando. ¿Cómo podríamos tener la sangre del pacto como por inmunda? Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Fuimos santificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. E hiciera afrenta al Espíritu de la gracia. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos ser salvos. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos ir a Cristo.
Hermanos, ¿moriremos como enemigos de Dios? ¿Moriremos como enemigos de Dios? Ustedes que están sentados aquí, su última hora podría llegar antes de que salga el sol mañana. Puede ser que ya no lo veas, pero hay esperanza en este día. No hemos concluido todavía aún. Amados, necesitamos ir a Cristo. Hemos visto y leído lo que sucederá a aquellos que son enemigos de Dios. ¿Por qué no le pides a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad en mí, y guíame por el camino eterno? Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el Salmo 19, versículo 12. Líbrame de los que me son ocultos. Y Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Hermanos, usted y yo no somos perfectos y todos los días le fallamos a Dios. Todos los días pecamos contra Dios, le fallamos a Dios y debemos examinarnos, reconocer que no somos perfectos, reconocer lo que dice el Salmo 51, 2, 3. Siempre mi pecado está delante de mí. Y no puedo entender, dice el Salmo 19, 12, no puedo entender mis propios errores. Líbrame de los que me son ocultos. Todos los días pecamos contra Dios y todos los días debemos arrepentirnos para ser libres de la ira de Dios. Dios te está llamando. ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira de Dios? Solo aquel que es justificado por su fe y la gracia de Dios lo cubre por completo. Algunas aplicaciones para ir terminando. Número 1. Los mártires no fueron fieles solo al morir, sino en cómo vivieron. Tu testimonio no se basa en grandes discursos, sino en no acomodarte o moldearte a este mundo, en ser diferente. Y en el hecho de poner a Dios como el centro de tu vida. Debes, sobre todas las cosas, vivir a la luz de la eternidad, como dice nuestro pastor, buscando continuamente el reino de Dios y su justicia, siendo fiel hasta el final. Sé fiel hasta la muerte, dice el libro de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte. Número 2, el mundo intentará esconderse de la ira de Dios en cuevas. ¿Y cuáles son esas cuevas? En vicios, en dinero, en orgullo, en muchas otras cosas que se podrían mencionar. Pero nada de eso funciona. El único lugar seguro no es una cueva que nosotros mismos creamos. Es el trono de la gracia de Dios. Ese es el único lugar seguro. Salmos 32:5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Salmos 32:5. Y número 3, el sexto sello nos muestra que los montes y las islas se moverán. Y esto lo que nos quiere dar a entender es que todo lo material es temporal. Todo lo que tenemos es temporal. Lo único que te acompañará a la presencia de Dios es tu relación con Dios. Y lo que hiciste es por Dios. Eso es lo único que te va a acompañar. Porque la ropa se va a quedar, la casa se va a quedar, el carro se va a quedar, todo se va a quedar. Lo único que te vas a llevar es si hiciste bien las cosas delante de Dios. Y si Dios tiene tu corazón. Hermanos, no debemos mirar, dice el 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 18. 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hoy es el día de buscar refugio solamente en Cristo, no en las cuevas del mundo. Tu refugio es Cristo, no el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida pasan. Examínate. Y lo vimos el domingo. Si no eres salvo, tendrás que pasar por la ira de Dios. Si no pones a Cristo de primer lugar, si no aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces la ira de Dios estará ahí. Satanás nos invita a muchas cosas, pero al final el que paga la cuenta es uno. Y si no te arrepientes de tu pecado, y si no das un giro de 180 grados y pones a Dios de primer lugar, habrán consecuencias. Y las acabamos de leer. Las acabamos de entender. Y todavía falta más. Esa es solo la punta del iceberg. Hoy es el día de buscar refugio solamente en Cristo, no en las cuevas del mundo. Porque cuando el cielo se enrolle, lo único que quedará firme es tu relación con Dios. Lo único. Lo único. Lo único. Ni con quién te cases, ni los hijos, ni nadie, sino tu relación con Dios. Y termino con las preguntas que hice. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Todos los días. Todos los días. ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira del soberano Dios? Oramos. Señor Padre Celestial, perdone nuestros pecados y ayúdenos a entender que simplemente debemos de buscar su reino y su justicia. Señor, somos pecadores por naturaleza y te pedimos que nos perdones porque le fallamos todos los días. No merecemos, Señor, todo lo que usted hace por nosotros, tanta gracia, tanta misericordia, tanto amor. Señor, usted nos demuestra eso todos los días, pero también usted es fuego consumidor. Usted es un Dios justo. Usted es un Dios santo. Y cuando nosotros le fallamos a usted, Dios,
usted nos va a juzgar con justa ira. Ayúdenos, Señor, a poner nuestra mirada en usted, a obedecerle, a amarle y a ponerlo siempre de primer lugar a usted, Señor. Porque el mundo pasa y sus deseos, porque todo lo que hay en este mundo pasa, Señor, pero nuestra relación con usted, ayúdenos a fortificarla, a amarte, a servirte y a obedecerte con todo nuestro ser. Señor, gracias porque usted nos permite estar aquí por pura misericordia. No somos merecedores de todo esto. Ayúdenos, Dios, a obedecerlo y agradarlo. Perdone nuestras transgresiones y permítenos examinarnos a nosotros mismos, Dios, para entender que todos los días le fallamos a usted y que necesitamos ir al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Ayúdanos, Dios, a poner nuestra mirada en usted, a tomar nuestra cruz y seguirle. Dios, gracias por su infinito amor para con nosotros. Gracias porque aún nosotros siendo pecadores, usted envió a su Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. No merecemos todo lo que usted hace por nosotros, Dios. Permítenos, como dice segunda de Timoteo, permítenos, Dios, ser instrumentos útiles en tus manos. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor sea para el único que es digno de suprema alabanza, a ti, oh Dios. Toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.